Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. La búsqueda de la justicia es uno de los afanes más constantes de todos los seres humanos. Sin embargo, las expectativas de justicia no siempre se concretan adecuadamente a través de los órganos de justicia, a través de los tribunales, de los sistemas federales o estatales. La pregunta es, ¿qué hacer ante estas circunstancias? ¿Cuáles son las alternativas que nosotros tenemos ante un sistema que además normalmente está saturado? Así es que para conversar sobre este tema, he invitado a una buena amiga, a una abogada de excelente capacidad. Me refiero a la licenciada Marta Laura Garza Estrada. Marta Laura es egresada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, donde obtuvo su licenciatura en Derecho. Posteriormente hizo una maestría en mediación familiar con menores en la Universidad Pontificia de Comilla en Madrid, España. Y luego, a su regreso a Monterrey, después de algunas experiencias en el ejercicio libre de la profesión, ella se incorporó al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al recientemente creado en aquel entonces Centro de Mecanismos Alternativos para la Resolución de Controversias, ahora Instituto de Mecanismos Alternativos para la Resolución de Controversias del Poder Judicial de Nuevo León. Así es que Marta Laura comenzó primero como mediador, luego fue subdirectora, luego fue directora del instituto hasta junio de este año y ahora dentro del propio Poder Judicial del Estado de Nuevo León ocupa la dirección de capacitación interna. Marta Laura, muchas gracias por haber aceptado compartir conmigo estos micrófonos. Realmente este programa se honra con tu presencia. A mí me gustaría que me conversaras sobre este sentido de la frustración en el acceso a la justicia y cuáles son las alternativas que tenemos los usuarios del derecho, tanto los abogados como las partes en conflicto. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al doctor Carlos. Muy honrada de poder coincidir y platicar sobre un tema que nos apasiona a ambos en cuanto a esta forma de resolver los conflictos a través del diálogo y que es una nueva forma de hacer acceso a la justicia y que precisamente de esto se trata el día de hoy de esta charla y esta plática que vamos a tener. Encantada también de saludar a todos los televidentes y radioescuchas o no sé cómo se le llama a los que escuchan en todas las redes sociales, pero realmente esto es un espacio en el que tenemos una gran ventaja que antes no existía, el poder llegar a muchísimas más personas con el acceso a un clic y poder difundir las bondades y ventajas que tienen estos procesos de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, y respondiendo a la pregunta, pues precisamente yo quisiera hacer un breve resumen de cómo estamos, cómo hemos avanzado. Efectivamente,
ha sido un romper paradigmas de resolver los conflictos día a día, porque primero que nada estábamos ante la disyuntiva hace 24 años en que no existía legislaciones dentro de los poderes judiciales, eh, la creación de los centros de mecanismos alternativos o el Instituto de Mecanismos Alternativos del día de hoy, pues era totalmente algo extraño, imposible, impensable. Prueba de ello es que, bueno, han pasado 25 años, ya casi 25 años, para que pudiéramos tener ya todos los centros de mediación en sede judicial. Estoy hablando en poderes judiciales, ¿verdad? No se diga que, porque existen centros de mediación municipales públicos y han existido también, pues, mediadores en el camino, pero se entró o se visualizó que a través de los poderes judiciales se iba a poder dar esta apertura de la certificación, capacitación y formación para poder trabajar y a través de, pues, ofrecer los servicios de mediación, conciliación o justicia restaurativa. ¿Por qué me refiero a hace 25 años? Porque el primer centro de mediación abierto con legislación fue el de Quintana Roo. Posteriormente, Quintana Roo tuvo la ventaja de que inició con legislación y con su centro de mediación, pero sin embargo, el segundo centro que abrió sus puertas no tuvo esa ventaja en cuanto a que no tenía un proceso, una ley o una normatividad que lo regulara, y fue un acuerdo del Consejo de la Judicatura que creó este centro, y me refiero al estado de Querétaro. Y así sucesivamente yo les puedo estar contando diferentes panoramas de diferentes estados hasta llegar al panorama de Nuevo León. En Nuevo León tuvimos la ventaja que en el 2005 se abrió un centro de mediación, el Centro de Métodos Alternos del Poder Judicial, en ese entonces se llamaba de esa forma, en donde tuve el honor de, pues, iniciar ese centro de mediación como mediadora y luego ya ir haciendo carrera dentro de los mecanismos alternativos en sede judicial hasta llegar a ser directora del Instituto, Centro de Métodos Alternos, ahora Instituto de Mecanismos Alternativos, en donde tuvimos la ventaja de contar con una ley que regulara la materia. Tuvimos la ventaja de que la misma Constitución de Nuevo León regulara las formas de resolver los conflictos sobre como los mecanismos alternativos. Contábamos con un reglamento del Centro de Métodos Alternos. Y aún así fue difícil. ¿Por qué fue difícil? Porque como todo cambio, siempre hay una resistencia. Ustedes no podrán imaginarse, o si ahorita se viene a la mente, pues cuando venían los famosos juicios orales hubo una resistencia al cambio, porque pues ¿cómo? Si todo lo veníamos haciendo de una forma que ya teníamos muchos años de hacerlo, pero eso no significaba que estuviera 100% bien. Claro, hay muchas ventajas y hay muchos aprendizajes sobre ese camino, pero no quiere decir que no se pueda ir mejorando. ¿Qué pasó ahora con también con la reforma penal al nuevo sistema penal acusatorio? También fue un romper paradigmas, porque ¿cómo vamos a cambiar la forma del proceso penal? Y ahora va a haber unas salidas alternas al proceso penal donde hay la oportunidad de llegar a procesos de mediación, conciliación y procesos restaurativos. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo va a funcionar? Más bien, no va a funcionar, porque ese era los comentarios. Y lo mismo pasó con la creación del Centro de Métodos Alternos. O sea, desde el Poder Judicial, como desde litigantes, desde los mismos operadores y que no se diga de los usuarios. ¿Qué pasaba? Que era un total desconocimiento en cuanto a cuáles eran esas ventajas. Cuando Nuevo León tuvo esta legislación y abrió su centro, todavía no lo legislaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el 2010, fue posteriormente cuando viene esta reforma a la Constitución, donde ya se habla
de que todas las leyes, pero fue en el 2008, yo estoy hablando del 2005 en Nuevo León, y en el 2008 viene la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde habla de que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Esto qué significa? No hace especial énfasis en alguna ley, sino habla en plural, las leyes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las materias deberían de estar en sus diversas materias o especialidades, la posibilidad de resolver los conflictos a través de la mediación, la conciliación, el arbitraje, la justicia restaurativa, para poder resolver los conflictos. Y venía también en ese mismo párrafo de la reforma del 18 de junio del 2008, una especial énfasis en el tema de la materia penal, porque estábamos viviendo el famoso nuevo sistema penal acusatorio, donde habla de que en la materia penal, pues, se asegurará la reparación del daño y se establecerán, pues, los casos en los que se requerirá la supervisión judicial. Y ahí habría la posibilidad, con esta reforma, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal, la misma Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Ejecución, hablar de temas de mecanismos alternativos en materia penal. Pero el resto de las materias, pues entonces seguían regulando por cada legislación estatal, dependiendo de cómo cada estado tuviera su implementación. Sin Marta embargo, Laura, hablamos, y esto es importante resaltar, sí, adelante, hablamos adelante. de mecanismos alternativos para la resolución de controversias, pero ¿alternativos a qué? Y también habla sobre la mediación, y en beneficio del público que nos hace el favor de acompañarnos, ¿en qué consisten estos mecanismos? Y particularmente, ¿qué es la mediación y por qué alguien podría verse interesado en recurrir a este método o a este medio al que tú te estás refiriendo? Claro Para que cómo sí. Bueno, son aterrizarlo, varias preguntas. cómo se ubica en las diferentes materias que tú nos has hecho el favor de plantearnos un panorama muy amplio, pero ahora me gustaría, digamos, volver al origen. Claro que sí. A ver, en base a esas preguntas, voy a ver si no se me pasa ninguna pregunta y quiero contestar todas. O sea, la resolución de conflictos, históricamente, tiene dos sistemas, heterocompositivo y autocompositivo. ¿Qué significa esto? Que heterocompositivo acude ante alguien más, una tercera persona, para que se resuelvan los conflictos, porque nosotros, pues, no llegamos a un punto de quiebre en el que no, las personas que están involucradas no lo pueden resolver. Y lo más conocido, o lo que más nos suena, pues es, por ejemplo, el juicio. Acudir ante un juez, una tercera persona que es experta en derecho y que va a resolver los conflictos que nosotros le presentamos a través de hacerlo en un caso. Y la otra forma es la autocompositiva. ¿Qué quiere decir esto? Las formas en cómo las mismas personas que tienen conflictos se sientan a resolverlo, pero no pueden resolverlo por sí mismos, sino necesitan una estructura, una persona tercera neutral imparcial, y aquí es donde entra el mediador, el conciliador, para ayudar a resolver los conflictos. Es decir, lo que conocimos por mucho tiempo como la única forma de resolver, de hacer justicia, ¿verdad? Y la misma Constitución lo decía, pues que los mismos tribunales son, que nadie se puede hacer justicia por sí mismo, por su propia cuenta, sino que son o sea, hay que acudir a un tribunal. Ahora viene a romperse ese paradigma, porque con el artículo 17 constitucional se dice, o ya no hay, y la misma Corte lo señala en sus
en tesis que se encuentran, dice el artículo 17 constitucional establece que tanto la justicia, la tutela judicial, como los mecanismos alternativos son formas de acceder a la justicia y que tanto la mediación, conciliación y procesos restaurativos y arbitraje tienen la misma dignidad humana que el juicio, ¿verdad? Entonces, ¿a qué? Y esto viene a romper totalmente un paradigma porque entonces, ¿cómo es que yo puedo resolver un conflicto sin acudir ante un juez y cómo va a ser justicia, ¿verdad? Tiene una metodología, tiene un orden y tiene que ser apegado a derecho. No quiere decir que nada más voy a imponer algo y lo voy a hacer a la fuerza, sino que también tiene que ceñirse a lo que lo que el derecho señala, ¿verdad? Y que no vaya en contra de una disposición de orden público o disposiciones que afecten a terceros o que afecten la moral y la buena costumbre. Pero respondiendo a la pregunta, ahora, o sea, lo primero que quiero que quede, o sea, bien claro es, hay dos formas de hacer justicia. Acudir ante un juez o acudir a los mecanismos alternativos ante un mediador, conciliador o proceso restaurativo. ¿Qué es una mediación? ¿Qué es una conciliación? Básicamente, la diferencia entre va a existir una tercera persona que va a ser neutral e imparcial y va a fungir como un puente de comunicación entre las partes. Cuando las personas tienen un conflicto, normalmente no pueden sentarse a dialogar, no pueden bajar acuerdos, y eso es lo que se hace difícil. Pero la estructura que da un proceso de mediación o de conciliación con un mediador o un conciliador hace que sea más factible el poder resolver y estudiar primero diversos puntos de vista. Primero que nada, juntar todas las piezas del rompecabezas del problema, cómo lo ve una persona y cómo lo ve la otra, escucharse uno al otro, generar esa empatía que muchas veces no se da cuando hay problemas porque creemos que nosotros tenemos la razón y no la otra persona y dejamos de pensar, bueno, por lo que está pasando la otra persona. Y en los procesos de mediación se trata de eso. Y que el mediador realmente lo que va a hacer es, con una metodología, hacer que las personas que están involucradas puedan contar la situación desde su punto de vista, puedan ser escuchadas por la otra parte y puedan generar diversas alternativas que puedan solucionar el conflicto para estudiarlas, valorarlas y que se aterricen en un convenio. Pero ojo, el mediador no da esas alternativas, el mediador no impone soluciones, el mediador solamente guía. Esto lo que quiere decir es que las partes involucradas son las que van a dar esas alternativas, van a estudiar esas alternativas y van a lograr el acuerdo. Y al lograr ese acuerdo, les garantizo, y esto está comprobado, tiene un mayor porcentaje de cumplimiento. Yo siempre presumo que en mi cargo como coordinadora de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos, en donde me tocó abrir esta red de mecanismos alternativos a nivel nacional y coordinar todos los trabajos a nivel nacional en estos temas para crear sinergias y políticas públicas de acceso a la justicia desde los tribunales, hicimos un estudio en el que se veía en un promedio de todos los poderes judiciales cuál era el resultado final de estos convenios. Y del 100% de estos convenios que llegaron a acuerdos, el 95% se cumple de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿por qué se cumple de manera voluntaria y no tenemos ese 95% en unas sentencias dictadas por jueces que se cumplen de manera voluntaria? Porque hay tantas ejecuciones, aun y cuando un juez lo dictó. Precisamente porque partimos de la base de que las personas trabajaron su acuerdo, se responsabilizaron, se
estudió el conflicto desde entrada y no se impuso. Voy al tema, a lo que yo siempre les digo a mis estudiantes de Derecho cuando empezamos la primera clase. Y les pregunto, ¿por qué creen que en este siglo pudiera funcionar el derecho o aplicado de otra forma? ¿Por qué es relevante el derecho en nuestra sociedad? Y muchas veces, y la mayoría de las veces, lo que me contestan es que pues es una forma de entender la conflictividad humana basada en la idea de que es la mejor manera pues de resolver un conflicto encontrando una autoridad que resuelva el problema. Pero ojo, eso no significa que el dictar una sentencia resuelva un conflicto de fondo, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, se encuentra este conflicto intocado. No se entra al fondo del conflicto y por eso se traduce en que por muy sentencias que haya dictado un juez, se incumplen estas sentencias. No llegan al cumplimiento porque primero que nada, no nos gusta que nos impongan algo. A nadie. Segundo, cuando hay una sentencia, siempre hay un vencido y un vencedor. Y esto tampoco nos agrada cuando nos imponen algo. Y tercero, pues el conflicto queda intocado. No estamos resolviendo de fondo lo que se quiere. Y entonces, lo que tenemos es que nos enfrentamos a la posibilidad a que no resolvemos nuestros propios conflictos y se lo dejamos al papá Estado, por así decirlo, ante la autoridad, para que me resuelva el conflicto que tenemos. Pero esto viene muchísimo más atrás, de fondo, en la cultura que tenemos. Miren, yo siempre uso un ejemplo con mi hija. Mi hija llega hace varios años y me dice, me peleé con un compañero de la clase, de la escuela. Y lo primero que yo le dije fue, bueno, obviamente que la vi que estaba bien, físicamente estaba bien. Le dije, oye, ¿cómo estás tú? No, pues, desconcertada. Y mi segunda pregunta fue decirle, bueno, ¿y fuiste con la maestra? ¿Fuiste con el director? ¿Qué le estoy enseñando yo? Siendo yo directora del Instituto de Mecanismos Alternativos. ¿Qué le estoy? Que ella no puede resolver su conflicto por sí misma, sino que realmente yo le estaba diciendo, ve con tu director o con tu maestra, con tu miss, para que resuelvas el conflicto. ¿Por qué no le pregunté mejor, a ver, ¿corrías riesgo? No. ¿Podías platicar con tu amigo? Sí o no. ¿Qué sentía él o qué era lo que a él le molestaba y qué te molestaba a ti? ¿Cuál era el origen del conflicto? Esa es una verdadera forma de resolver conflictos. Lo mismo pasa ahorita con la justicia cívica. ¿Qué está pasando con la justicia cívica? Cuando acaban de aprobar la ley de justicia cívica la semana pasada, el Congreso, y esto, ¿qué significa? Que la primera alternativa que quiere esta ley es que los vecinos dialoguen, platiquen, resuelvan sus conflictos mediante el diálogo. Eso es mediación, eso es conciliación, respondiendo a la pregunta. No que levanten una denuncia porque me vio mal, por la luz, que se estacionó mal, por la basura, por el ruido, y que esto se convierta después en una denuncia penal, en amenazas, en lesiones e incluso homicidios, porque se escala el conflicto. ¿Pero qué quiere decir? Y los policías cuando los capacitábamos me decían, es que, licenciada, está bien difícil, porque cuando nosotros llegamos y les hacemos la pregunta del millón, siempre es un no. Y le digo, bueno, ¿y cuál es la pregunta del millón? Precisamente que si usted vecina, o usted vecino, ya platicó con su vecina para ver qué es lo que quiere, qué es lo que le molesta, cómo pueden solucionarlo. Y la respuesta es no, claro que no. Para eso yo les llamé a ustedes, para que ustedes resuelvan el asunto. Por eso están aquí. El ejemplo entonces, que tú volviendo decías, al tema, lo que tenemos... de que le decías a tu hija que fuera con exacto, el director. ¿perdón?
el ejemplo que tú ponías. Tú misma le decías a tu hija, Exacto. ve con el director. Aquí la gente va con la policía. Exactamente, o sea, estamos enseñando o tenemos una visión de la conflictividad, de que de alguna manera está caracterizada por dos ideas. O sea, buscar una autoridad que nos ayude a nosotros a conseguir lo que queremos, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Cuando vamos ante un juez, queremos que nos resuelva a nosotros, en favor de nosotros. No que diga, ah, bueno, ponte en el zapato de la otra persona y resuelve también conforme le toca a ella. No, siempre estamos o sea, no, juez, resuélveme porque y incluso el abogado presenta todos los argumentos para que resuelva en nuestro favor, ¿verdad? Y la otra es la despersonalización, de que la idea fundamental en que nosotros decimos que, o sea, que alguien más lo resuelva y nosotros no tenemos la responsabilidad. Y entonces hay una visión de una autoridad más un sujeto despersonalizado, donde este sujeto, más que ser una parte del conflicto, o sea, un participante en el conflicto es una parte del conflicto. Y entonces, esto, si lo vemos, tenemos muchos ejemplos paradigmáticos. Vamos a regresarnos, no nada más en el derecho. Y esto viene más atrás. La escuela, la sociedad, la comunidad, la misma familia. ¿Y por qué no? Sí, el derecho, pero es un reflejo de lo que ya tenemos. O sea, ¿por qué estoy explicando todo esto? Estoy tratando de explicar y entender por qué es tan común a nosotros y por qué aceptamos más un juicio que sentarnos a dialogar y a platicar para resolver nuestros conflictos, que eso es una mediación y una conciliación. Con una tercera persona, llegar a resolver un conflicto para que nos guíe por el diálogo, pero nosotros somos los que nos vamos a responsabilizar. No alguien más nos va a decir, a ver, esto es lo que te conviene hacer y esto es lo que conforme a derecho te corresponde. Porque el mediador, si bien tiene que ser agente de la realidad, tiene que decir que todo, o sea, y velar porque todos los acuerdos sean de conformidad a derecho y no vayan en contra de una disposición de orden público, o sea, sí tiene la libertad las partes y que ellos decidan qué es lo mejor para ellos. Es decir, No que son las una tercera partes persona. dueñas del conflicto las que deben tratar de encontrar una solución para su propio conflicto. Y el mediador entonces se convierte, me imagino, en una especie de facilitador del encuentro de las voluntades en conflicto. Exactamente, usted lo ha dicho, lo ha parafraseado excelentemente. O sea, el mediador ayuda a sentarse en un lugar neutral e imparcial con la seguridad y tranquilidad de que se va a llevar un orden, que no va a haber agresiones, que va a ser en paz y que les dé a las posibilidades a todas las partes de platicar cómo están viviendo la situación desde su punto de vista. ¿Por qué digo desde su punto de vista? Porque todos los puntos de vista son válidos, pero acuérdense que cuando nosotros estudiamos el conflicto como mediadores, vemos que los elementos del conflicto, uno de los elementos del conflicto son los intereses, las necesidades y también las percepciones que tenemos. Y muchas veces tenemos percepciones equivocadas o erróneas o no completas, y eso hace también que el conflicto se agrande y se complique. Entonces, lo que hace el mediador es recobrar, a ver todas las piezas del rompecabezas, ponerlos en la mesa, juntarlos y hacer el rompecabezas y que todas las personas que están involucradas en el conflicto vean el mismo panorama, vean toda la información de A y la información de B la tenemos en la mesa. Ahora vamos a ver qué posibles alternativas pueden haber con las personas. Y ellos mismos son los que dan las alternativas.
ellos mismos son los que valoran las alternativas. Ellos mismos son los que dicen, se queda tal cual alternativa para que va a ser nuestro convenio. Esa es la gran diferencia que puede presentarse en un juicio. Ahora, tú me has estado comentando que la incidencia de convenios no cumplidos es mucho menor en el caso de la mediación que en el caso inclusive de sentencias. Sin embargo, esto quiere decir que hay convenios que no se cumplen y que necesariamente tienen que ir a los tribunales. La pregunta es, ¿qué es lo que es necesario hacer para que un convenio de mediación pueda ser ejecutado ante los tribunales? Bueno, primero que nada, o sea, la ley actualmente habla, la ley de Nuevo León, de mecanismos alternativos, habla de que los convenios que realicen mediadores, primero primera requisito es que los mediadores estén certificados y que su certificación esté vigente. Ese es el primer requisito, que el convenio de mediación, o sea, que la mediación la haga un mediador certificado por el Poder Judicial y que esté vigente su certificación. Se elabora el convenio cumpliendo obviamente con los requisitos que establece la ley, todos los requisitos de forma y validez, y se presenta se puede presentar ante el Instituto de Mecanismos Alternativos o ante el juez de la materia para elevarlo, sancionarlo y elevarlo a la categoría de cosa juzgada. ¿Cuándo en uno y cuándo en otro? La ley establece que si no hay ningún proceso judicial o jurisdiccional iniciado, puede presentarse ante el Instituto de Mecanismos Alternativos y el director o la directora que estén a cargo va a estudiar, o sea, entra a ver que el proceso, o sea, que el convenio tenga todos los requisitos y que no sea contrario a derecho, y entonces lo eleva a la categoría de cosa juzgada. Si tuviera alguna situación en la que alguna prevención, se hace igual que en un proceso judicial, se previene para que se corrija el convenio, se aclare o se modifique. Cuando ya existe un proceso judicial, entonces es ante el mismo juez que está conociendo del asunto, presentarlo ante ese juez para que el juez lo sancione y lo eleve a la categoría de cosa juzgada. ¿Pero qué quiere decir? Que un convenio donde tengo una gran oportunidad, o sea, para yo prevenir conflictos, o incluso cuando ya hay conflictos, pero no están judicializados, yo ni siquiera me tengo que parar en un juzgado para que mi convenio tenga la misma validez que una sentencia. Porque si yo acudo ante un mediador privado o ante un mediador público, la diferencia es que uno cobra y el otro no, y se eleva a la categoría de cosa juzgada por la dirección del Instituto de Mecanismos Alternativos, entonces tiene la misma fuerza que una sentencia. Y si el día de mañana se llega a incumplir, entonces ahora sí lo tengo que presentar para pedir la ejecución forzosa del convenio. Pero pido ya la ejecución forzosa del convenio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas tengo aquí? No pasar por un proceso largo judicialmente, no pararme por un juzgado. No estar esperando, bueno, vamos a ver en qué juzgado cae y cuál es el criterio del juez. Porque también, seamos sinceros, pero los criterios a veces varían. Pero sobre todo, no tener tanto desgaste de tiempo, desgaste emocional, desgaste económico, que hacen que a veces perduren los juicios. Y ese es el problema. Hace rato estaba escuchando una conferencia donde
se hablaba, se hacía hincapié de un gran amigo, notario público, mediador certificado por el Poder Judicial de la Ciudad de México, el doctor Otón, que estaba parado al lado de un expediente donde venía desde el suelo y le pasaba la cabeza y decía, este es un expediente judicial, ¿verdad? Tomos y tomos, un solo asunto, ¿verdad? Han sido 3 generaciones, es un intestado y no se resuelve. Ya van a la 3ª generación, ¿verdad? Muere la gente y sigue el expediente. Y se hereda nada más problemas a la siguiente generación. Así pasa. A veces se perpetúa el conflicto jurídicamente hablando, y aun y cuando decía el presidente del tribunal, y coincido totalmente, que justicia tardía no es justicia, ¿verdad? Lo hacía énfasis hoy en la mañana, y totalmente estoy de acuerdo. Y a veces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se haga justicia, ¿verdad? Y que esa justicia dictada por un juez, estemos conformes con lo que dictó el juez. Porque resulta que después de primera, segunda, 3ª instancia a veces también, no resulta lo que queremos y seguimos con el mismo problema y lo heredamos a las generaciones. Entonces, ¿qué ventajas se tiene con este proceso? Que primero que nada, se evita el desgaste emocional, económico y de tiempo. Se evita que las relaciones se rompan. Ahora me van a decir, pero pues a lo mejor yo no quiero continuar la relación con la persona. Efectivamente, puede cambiar la relación, pero hay muchas formas de cambiar la relación. Incluso, a ver, en un divorcio termina la relación de esposos, pero la de padres tiene que, seguir. En una relación contractual, a lo mejor termina, a lo mejor yo no quiero terminar esa relación contractual porque el proveedor que me quedó mal es el mejor proveedor que hay y me conviene seguir teniendo una relación y quiero saber por qué pasó y solucionar el conflicto, no terminar peleados y ya no tener a mi mejor proveedor o a mi mejor cliente. En una relación de vecinos, pues díganme ustedes, si tiene un vecino que le hace la vida imposible, la primera alternativa es decir, pues me cambio de casa. Es muy complicado. Por eso dicen que más vale un buen vecino que un buen pariente. Porque tu vecino lo tienes a un lado. A tus parientes a lo mejor no los ves diario. Y tú quieres llegar a tu casa y estar tranquilo y estar, seguro y poder estar a gusto en tu casa. Entonces, si tú tienes una relación laboral, también, ¿quién tiene la posibilidad de decir renuncio y me voy a otro trabajo? Es muy poco probable que consigas luego, nada más de un día para otro. Tenemos que saber sentarnos a solucionar nuestros conflictos en miras a que la relación, si a lo mejor cambia, pero tratar de que continúe de la mejor forma. Y un juicio casi nunca está habiendo por eso. Y un proceso de mediación y conciliación o de justicia restaurativa, sí, porque su función es ver desde el fondo del asunto cuáles son las raíces, cómo desmembrar los elementos del conflicto para que el convenio sea solamente una consecuencia del buen trabajo del mediador al dirigir a las partes y que las partes se responsabilicen de su problema. Dice Marinés Suárez, una mediadora argentina. ¿Sí, perdón? Ahora estamos hablando, te interrumpí cuando ibas a hablar de esta mediadora argentina, te pediría que termines la idea, pero tú me hablas de las partes en conflicto, me hablas de los mediadores, pero parece que en realidad implícitamente también los abogados y la comunidad jurídica están involucrados en este rol, en este juego de alcanzar la justicia.
Entonces, a mí me gustaría que una vez que nos hables de esta mediadora argentina, tú me platiques cómo es que la comunidad jurídica de abogados ha reaccionado desde un punto de vista práctico ante la posibilidad de mediación y cuál es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como abogados en el uso de estos medios alternativos a los que te has estado refiriendo. Con todo gusto. Dice María Inés Suárez, mediadora argentina, reconocida a nivel internacional, psicóloga, no abogada, habla de que el conflicto está lleno de emociones, ¿verdad? Y que no hay mejor forma, no hay mejor mediador que el mediador que se dedica a las mediaciones familiares, porque dice que es en donde hay más asuntos de emociones. Y ella hace referencia de que un mediador que sabe manejar emociones sabe ayudar a las personas a resolver sus conflictos. Y que primero el mediador tiene que identificar sus propias emociones para que no vayan a perjudicar en el proceso de su actuación como mediador. Pero también habla de que la mediación es una forma de ayudarles a las partes a recobrar el poder que han perdido de tomar soluciones, de tomar acuerdos. Porque ella hace la analogía en cuanto a que cuando las personas acuden a un juicio es porque han perdido el poder de resolver sus propios conflictos y por eso necesitan ayuda de alguien más para entregarle el conflicto y que se resuelva. Y que a través de esto, la mediación da de nuevo empoder a las partes para la resolución de su conflicto de una manera mucho más creativa que la que jurídicamente hablando se puede lograr en un proceso judicial. Y esa era la idea que yo quería retomar y relacionada con los abogados, con la sociedad. ¿Cómo puede funcionar? Más bien, nos hemos dado cuenta que esto tiene que ser en equipo. ¿Y a qué me refiero? No puede subsistir la mediación si la sociedad no conoce de sus bondades y no se da la oportunidad de utilizarla. No puede subsistir la mediación sin abogados litigantes, porque lo que necesitamos es que los abogados hagan su función de asesorar a las partes para que puedan tomar la mejor alternativa. Acuérdense que el mediador, como es neutral e imparcial, no asesora a las partes, no puede dar asesoría a ninguna de las partes y por eso es fundamental la visión de cada abogado que contrate cada una de las partes o que acuda a un jurídico gratuito. Y un ejemplo de lo que ha sido el Centro Estatal de Métodos Alternos o el Instituto de Mecanismos Alternativos. Por 9 años, la primera fuente de derivación de los asuntos fueron abogados, aunque ustedes pensarían que no. Pero eran abogados que en una entrada no creían en mecanismos alternativos. E incluso puedo recordar muchos que venían muy molestos porque se les había mandado una invitación a su cliente en su casa y no al despacho, ¿verdad? Porque las invitaciones van directas a los usuarios que tienen el conflicto. Y que ahora son clientes fervientes de la mediación y que incluso han participado en programas como el programa de televisión que tengo en mis zapatos, hablando de los mecanismos alternativos, han traído a sus clientes para que den su testimonio de cómo han resuelto su conflicto. Dejan a sus clientes en el instituto y mientras van a una audiencia, porque tienen la seguridad de que no van a acordar nada que no estén de acuerdo las partes, que se va a esperar a que venga su abogado para que lo pueda platicar con su abogado
y que les da esa seguridad de que coloquialmente no les vamos a meter un 4, ¿verdad? O sea, realmente va a ser el acuerdo que ellos quieran. Entonces, ese es realmente el trabajo en equipo. Pero ¿por qué todavía falta mucha fuente de liberación? Porque faltan en 1000 abogados, porque todavía no conocen esto o porque tienen resistencia a darse la oportunidad a estos mecanismos alternativos. Y es ahí donde yo quiero, o sea, y vuelvo a decir que las escuelas, las universidades, deben de ser el parteaguas de estas generaciones. Debemos primero crear abogados que conozcan los mecanismos alternativos y abogados que sean pacificadores, no que perpetuadores de los conflictos, porque esa es la función de un abogado. Porque díganme ustedes, cuando ustedes contratan un abogado, ¿lo contratan para que resuelva su conflicto o para que perdure el conflicto? Es para que resuelva el conflicto. Entonces, puede ser que no todos los abogados tengamos el perfil de mediador, pero sí tenemos la obligación de saber que esta es una alternativa y de dársela a nuestro cliente. Así como conocemos a muchos abogados que van al instituto y dicen, oye, pues yo soy litigante, pero mi cliente, yo le dije a mi cliente que esta es una buena alternativa. Y siempre los traigo. Vamos a intentarlo. El no ya no lo tenemos. Pero si tenemos la visión de que el que pega primero, pega 2 veces. El que no tranza, no avanza. El que si abro mis cartas en una mediación, entonces me van a ganar en el juicio. Porque eso es lo que hemos escuchado. Pues no va a funcionar. O que desean o que acudan a los mecanismos alternativos como una táctica dilatoria. Vamos a mecanismos alternativos para decir que sí, y así ganamos 2, 3 semanas, y luego mientras hacemos o logramos lo que queremos acá en el proceso judicial. Entonces, volviendo a la pregunta, la función de un abogado y de la comunidad es sumamente importante. La función del abogado, de los operadores del derecho, de las personas que están involucradas para que resuelva un conflicto. Si no estamos en el mismo canal, si nos vemos como competencia, porque también me ha tocado escuchar, digo, ahorita yo me atrevería a decir así seguro que el mediador, o sea, los mediadores no son competencia de la profesión de la abogacía. Pero en algún dado caso yo he escuchado, oye, pero ¿cómo voy a mandar a mediación? Me voy a quedar sin clientes o me voy a quedar sin poder cobrar un asunto por más tiempo. Entonces, ahí también tenemos que cambiar la visión de cómo los abogados vamos a cobrar un asunto, cómo vamos a resolver los conflictos y que sea redituable para nosotros. Yo pongo un ejemplo. Cuando tenía un problema con mi lavadora, le pagué a 2 personas para que me la arreglara. Se tardaron 3 semanas y no la arreglaba. Pagué por el servicio. Pago a una tercera persona, más bien contrato a una tercera persona, y en 5 minutos hace que funcione. Y mi primera pregunta fue, ¿cuánto va a ser? Me dice, y me da tanta cantidad y se me hizo muy caro. Le dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué me cobra tanto si se tardó 3 minutos? Digo, cobro por la expertise de saber qué tengo que mover y hacerlo rápido, ¿verdad? Entonces, también debemos cobrar como abogados en cuanto yo te estoy cobrando por resolverte tu conflicto rápidamente, no por hacerlo largo y tendido. Entonces, sí es bien importante que la generación de los abogados, el mayor éxito que tengo, el mayor premio que tengo al dar clases en las diversas facultades de Derecho es ver luego a mis alumnos que llevan a sus clientes a procesos de mediación, porque constantemente me ha tocado.
en estos años. Y incluso ver el cambio de cómo lo recibo en la cátedra de mecanismos alternativos, siendo estudiantes de Derecho, así como esto que es, nunca nos han hablado de esto, funciona, o sea, o incluso ni siquiera siquiera se quiere cuestionar si funciona. Y luego cómo terminan el semestre diciendo, si es, gracias por abrirnos el panorama, creemos en esto, voy a tratar, quiero ser mediador, me quiero certificar, ¿dónde lo puedo hacer? O sea, donde ya sembré la semillita de que existe esta forma de justicia. Y yo me iría más allá, porque yo doy clases nada más en las facultades de Derecho, pero tendría que ser en todas las profesiones, porque en todas las profesiones hay conflictos, ¿verdad? Y no Claro. para ser mediador necesitas ser abogado. Ahora, yo te, No sé si te respondí la diría, pregunta. Marta Laura, has estado hablando y platicándonos respecto a que los estados tienen legislación en materia de métodos alternos, que hay centros estatales de métodos alternos de resolución de controversias, pero no he oído que comentes que exista esto mismo a nivel federal. ¿Existe o no existe o cuál es la situación? A nivel federal no existe un órgano federal que legisle los mecanismos alternativos, es decir, no hay en el Poder Judicial Federal donde exista un centro de mecanismos alternativos, no. No existe una ley de mecanismos alternativos que regule a todo el país más que en materia penal. En materia penal sí hay una ley nacional de mecanismos alternativos, por lo que nuestras leyes locales, cuando entró en vigor esta, tuvieron que reformarse y automáticamente se derogaron todo lo que hablaba de materia penal. Existen varias iniciativas que están en el Senado para la Ley General de Mecanismos Alternativos, que hasta la fecha, aún el día de hoy, todavía no se ha concretado cuál va a ser la que sea la aprobada, todavía está en estudios, y cuál es el objetivo de esta ley general o las iniciativas, pues que busquemos homologar para todos los estados el mismo servicio, es decir, que se regule los mismos principios de mediación, de conciliación, que sean los mismos requisitos de certificación y capacitación, que la certificación valga para todo el país y que no te tengas que certificar en cada estado, que es decir, que si te certificaste en Nuevo León, esa certificación vale en todo el país. Si te vas a Oaxaca, que valga en todo el país, ¿verdad? Ahorita actualmente, por ejemplo, la ley de Nuevo León tiene un artículo que yo especialmente, incluí en la ley del Instituto de Mecanismos Alternativos que entró en el 2017, que pude estar muy, muy pegada a ese proyecto y nos dejaron incluir un artículo en donde dijera, bueno, que se puede homologar la certificación de otro estado, precisamente porque conocía el panorama de que, pues, varias personas se certifican en varios estados. Entonces, esta ley general vendría precisamente a buscar esos objetivos de homologar y sobre todo de lo que comentábamos al principio, la dificultad que se ha tenido en diferentes panoramas en cada uno de los estados. Si se tiene voluntad política o no, si se tiene voluntad legislativa o no para crear, porque aún todavía existen centros a nivel judicial de mecanismos alternativos que no tienen leyes estatales y que operan sin una legislación. Sí tenemos esos ya todos los 32 entidades federativas tienen, pero hay estados que no tienen su ley, sino que como Guerrero, Morelos, San Luis y Sinaloa y Campeche están trabajando con
un acuerdo del Pleno, ¿no?, del Consejo de la Judicatura, que emitió un reglamento. No tienen una ley emitida por el Congreso del Estado. Entonces, esta ley, que ya tan esperada, que ya tiene 5 años que se presentó o ya venció el término, ¿verdad?, para presentarlo y no ha pasado nada, se estaría esperando que lograra eso, ¿sí? Y por ejemplo, Y pudiéramos avanzar. En materias como la materia mercantil, propiedad intelectual, cuestiones relacionadas con el seguro social, la misma ley laboral, etcétera, ¿cuáles son las posibilidades de recurrir a estos medios alternativos con la posibilidad real de ejecución? Porque de otra manera, si no tienes una legislación, pues igual te lo valen, dependiendo del criterio del juez, igual no lo valen, ¿verdad? Sí, pero no entendí muy bien la pregunta en cuanto a qué materias o cómo era la La, pregunta. la mediación en materias que son federales, la materia mercantil, la materia civil federal, el seguro social, te decía el caso de laboral, materia fiscal, Sí. etcétera, donde hay este tipo de conflictos también, y eventualmente la mediación podría ser una gran alternativa. Claro, claro. En materia fiscal, bueno, está la figura también de la conciliación. O sea, sí está regulado, pero es un tema que a veces es complicado porque pues estás mediando con quien al fin y al cabo, si no llegas a un arreglo, pues te va a imponer una sanción, ¿verdad? Ese es uno de los temas que se ha platicado mucho. Pero sí está prevista la conciliación. En materia, por ejemplo, ahorita mencionaba propiedad intelectual, derechos de autor. Nosotros realmente tuvimos el privilegio de capacitar y certificar a nivel nacional al mismo organismo encargado de todo lo que se tiene que ver con derechos de autor. Nuevo León fue a través del Instituto de Mecanismos Alternativos el encargado de certificar al personal. Ellos ven más conciliación que mediación, pero sí lo están implementando y actualmente tanto han hecho congresos de conciliación y de arbitraje. Ahorita actualmente incluso están en su eh, renovación de árbitros, de la lista de árbitros que maneja Indautor. Entonces, y que Indautor, o sea, vio siendo federal, buscó a Nuevo León para poder certificar. Y luego ellos nos capacitaron en la materia que es tan especializada en este tema que o sea, que realmente no todos dominamos, porque es un tema muy específico, pero también tienen estas bondades y lo implementan en los mecanismos alternativos y están buscando, ¿verdad? Precisamente que, de hecho, hicieron reformas a su reglamento para que los convenios pues puedan tener esta misma fuerza. Y en materia laboral, que mencionaba ahorita, la materia laboral tiene, bueno, un especial énfasis y ahorita pues no me dejarán mentir que acabamos en Nuevo León en octubre de entrar a operar con el nuevo sistema que se vislumbraba y que viene a cambiar todo el panorama y ojalá que este sea un ejemplo o sea la antesala del cambio a las reformas que queremos que vengan en la Ley General de Mecanismos Alternativos. ¿Por qué? Me voy a explicar. O sea, se reforma la Constitución en el artículo 107 y 123 constitucional y se habla, primero que nada, establece que, bueno, habrá tribunales especiales para impartir justicia en materia laboral, pero también establece una etapa de conciliación como una etapa previa para acudir al juicio.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué digo que ojalá que es lo que estamos viendo reflejado ahorita en materia laboral se pueda ser la antesala de todas las materias? Precisamente porque la misma Constitución tiene un artículo específico en donde habla y pone como requisito para poder acceder a un tribunal tener como previo requisito haber acudido o intentado la conciliación. Ojalá que esto pudiera ser el reflejo de las demás materias. Es decir, que yo, perdón, que lo que está viviendo ahorita ya todo el país, de lo que esperamos obtener con esta gran reforma, es que la mayoría de los problemas laborales se resuelvan mediante el diálogo, ¿sí? Que se tienda a no promover juicios y que no se tenga como primera alternativa el acudir a un juicio. Y entonces que tengamos un Centro Federal de Conciliación y centros estatales de conciliación que vean por resolver los conflictos. Y creo que aquí hay un área de oportunidad inmensa. Fíjense, si en la materia penal, con el sistema penal acusatorio, estábamos previendo que las salidas alternas, y así lo decía la exposición de motivos, es la columna vertebral, los mecanismos alternativos son la columna vertebral del sistema penal acusatorio, porque se esperaba que precisamente la mayoría de los asuntos llegaran a resolverse por la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, cosa que no ha sucedido. Esto era intraprocesal, ahora es previo al juicio en materia de conciliación, en materia laboral. Y si bien es cierto, la materia penal es mucho menos el porcentaje que se esperaba recibir de asuntos que en materia de laboral, porque obviamente la mayoría de la gente no delinque y sí lo que queremos es que la mayoría de la gente tenga trabajo. Entonces va a haber muchísimo más asuntos laborales y o sea, eso es lo que siempre se ha visto, donde se pueda resolver los conflictos a través de la conciliación. Y aquí lo importante de esto es ver el panorama que viene. Sí, es un área de oportunidad para los abogados, de ser abogados mediadores, de ser mediadores, de ser conciliadores, porque es conciliación en materia laboral, y que lleven su acuerdo, su convenio ante el centro de conciliación y que se los puedan sancionar para que no tengan que pasar o llegar a un juicio. Entonces se está abriendo una gran posibilidad de que todos los asuntos, o la mayoría de los asuntos, claro, hay excepciones, ¿verdad? La ley misma lo establece, puedan resolverse de esa manera. Y entonces estamos cambiando, ya no es primero el juicio, o ya no es ni siquiera juicio o mecanismos alternativos a la par. Estamos hablando que primero serían mecanismos alternativos y después juicio. Y que yo no puedo acceder a un tribunal si no acredito por lo menos haber intentado la conciliación. Para allá es la idea de la Ley General de Mecanismos Alternativos. Entonces, ¿se imaginan si todo el cúmulo de asuntos que tiene un tribunal se cambia para que primero pase por mediación o conciliación? ¿Cuántos mediadores o abogados que conozcan de mediación también hagan de mediador vamos a necesitar? Claro, a mí me parece que lo que me estás comentando son grandes avances en todas las materias, pero no solamente avances de carácter legislativo o normativo, sino realmente un cambio importante en la cultura del foro. Así es que al irnos acercando a la conclusión de este programa, a mí me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Hacia dónde nos dirigimos
Y luego te pediría que nos dieras un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Yo creo que ahorita el gran reto de hacia dónde vamos es primeramente que todas las escuelas, universidades, primarias, secundarias, realmente implementen la forma de resolver mecanismos alternativos. Ya lo dice el artículo 3 constitucional, que la educación es un derecho humano de acceso a la justicia. Y en su ley de educación reglamentaria habla de que la educación no es nada más transmitir conocimientos. Es el saber hacer, o sea, el saber conocimientos y el ser. Y dentro de ese ser, la educación está de dotar a todos los estudiantes de herramientas para resolver conflictos de una manera asertiva. Y esto es la mediación, conciliación y procesos restaurativos. Y eso va a ser lo que cambie y todos conozcamos de mecanismos alternativos cuando lleguemos a ser adultos y cuando seamos sujetos de, o sea, cuando ojalá que no lleguemos a ser clientes del Poder Judicial ni de las fiscalías, ¿verdad? Nadie quiere ser, ¿verdad? Entonces, pero que tengamos un conflicto, pues que lo más normal es sentarme a resolver. Y aunque la ley diga o desdiga, o sea, en la legislación, yo ya traigo la cultura de que lo más normal es sentarme a resolver un conflicto a través de un proceso de mediación o conciliación. Entonces, si de repente tengo un conflicto en el que se va a trasladar a algo judicial, pues, y que me dice la ley, primero tienes que conciliar o tienes que mediar, pues bienvenido, porque eso es lo que me han enseñado. No que digan, no, ¿cómo? Esto no es lo que me han enseñado. ¿Qué es eso? No quiero, y que haya esa resistencia. Entonces, el gran reto son dos cosas. Sí, lograr la legislación, a lo mejor que tengamos un requisito de procedibilidad, sí, puede ser un gran reto y va a ayudar mucho, pero yo diría que esto no viene nada más si no hay un cambio cultural. Entonces, ¿y cómo se hace un cambio cultural y trascendental? A través de las universidades, a través de la educación. Ese es el verdadero poder en el cual podemos transformar cómo resolvamos los conflictos, cómo hacemos de que reduzca el nivel de estrés en la comunidad. Porque si yo estoy bien, o sea, si yo estoy bien, que las demás personas también en consecuencia estén bien, que no piense nada más en mí, sino que pensemos en comunidad. Y entonces dice la filosofía del Ubuntu, que habla de la justicia restaurativa, de que viene de Nueva Zelanda, donde dice, yo soy porque soy comunidad. Entonces, yo no me percibo como un ente, individual, Sí, sino me percibo como aislado, si no me percibo como comunidad. Y eso es lo que hacen los procesos de mediación y justicia restaurativa y conciliación. Ver cuál es tu problema y cuál es mi problema y cómo lo solucionamos. No nada más querer resolver mi parte, sino hay que resolver la parte de ambos. Entonces, eso es el gran cambio, la escuela, o sea, la educación. Y la segunda pregunta era... ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dirigir a la comunidad? Ok, el mensaje es, dense la posibilidad de conocer los mecanismos alternativos. Dense la posibilidad de que si tienen algún conflicto, acudan a un mediador privado, acudan a un mediador público, acudan al Instituto de Mecanismos Alternativos, acudan a un centro de mediación público-privado. Cada vez va a haber más centros, desde los municipales como centros de mediación privados. Hay instituciones educativas que ya tienen sus centros de mediación, como son, la Universidad, el Tecnológico, la UDEM, la Universidad Autónoma, la Metropolitana, donde tienen esta forma de resolver conflictos. Hay prepas
como la Prepa 7 y 24, 23, que tienen ya sus centros de mediación también certificados y que incluso capacitan a su propio personal porque ya están acreditados como entes capacitadores del Poder Judicial. Entonces, podamos cada vez más sumar en poder dejar nuestra huellita dentro de lo que hacemos nosotros. Y que si somos abogados, pues permeamos la cultura de paz. Que si somos ingenieros, también permeamos la cultura de paz, porque también tenemos conflictos, o sea, y también hay pues, situaciones en todas las materias, en todas las profesiones. Si no tenemos profesión, también tenemos conflictos. O sea, entonces, esto es para toda la comunidad y entonces el dejar también que desde la escuela podamos aprender esto, porque incluso me han tocado maestras o directoras que las iba a sancionar la SEP porque estaban implementando estos procesos, cuando es una obligación por ley que está en la Constitución, que está en la Ley de Educación, resolver los conflictos a través de la mediación, porque así lo dice. Entonces, tengamos más apertura en escuchar qué implica esto y darse la oportunidad de poder invertir un tiempo que les garantizo les va a redituar. Muchas gracias. Marta Laura, muchas gracias por todos estos buenos consejos y esta buena orientación que tú nos das. Sin lugar a duda, mucho de lo que ha ocurrido en esta materia a nivel estatal y a nivel nacional se debe en más de una manera a tu compromiso personal y al compromiso de tu equipo. Me parece muy importante resaltar la labor que tú desarrollaste en la CONATRIB como coordinadora nacional de medios alternos y que gracias a tu labor esto ha llegado hasta todos los rincones del país. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les agradecemos su presencia y les recordamos que su opinión es muy importante para nosotros. Particularmente nos gustaría conocer cuáles son los temas que resultan de mayor interés para ustedes. Y sin más por el momento, y agradeciendo nuevamente la presencia de Marta Laura, esperamos reunirnos nuevamente con ustedes la próxima semana. Muchas gracias, Marta Laura. Muchísimas gracias.